Muy bien, gente. Antes que nada, muy buenas noches a todos. Para nosotros, desde la Asociación de Filosofía Cristiana, es muy importante la presencia de todos ustedes a este seminario de lectura. Estamos muy contentos con la predisposición de cada uno de ustedes y, y queremos también agradecerle por esta compañía, por este apoyo que nos dan, porque gracias a ustedes estamos realizando el proyecto que queremos, ¿verdad? De hacer conocer el pensamiento cristiano, que es un pensamiento sumamente importante para la vida humana, porque consideramos que la filosofía cristiana es la más integral, es la más alta en formación, porque vela por toda la persona, no solamente vela por una parte del ser humano, por un aspecto específico, sino que vela justamente por la totalidad del ser humano. Y eso es la filosofía cristiana, ¿verdad? Y además que está al servicio de la verdad. En un mundo donde ya nada es verdadero, donde todo es pasajero, donde prácticamente estamos en la posverdad, y como diría Nietzsche, en la muerte de Dios, es más que urgente proponer estos espacios donde desarrollar el pensamiento cristiano, la filosofía cristiana, porque justamente la filosofía cristiana tiene una finalidad, en presentarnos la verdad y, y enseñarnos que en esta verdad encontramos nuestra vida, nuestro proyecto, nuestra manera de ser, en fin, todo lo que nosotros somos. Por eso estamos bastante contentos con ustedes, por su perseverancia y por el apoyo que nos brindan. Eh, el miércoles pasado hemos iniciado este seminario de lectura sobre este texto de Juan Alfaro, de la cuestión al hombre, de la cuestión del hombre a la cuestión de Dios, un texto riquísimo en contenido, ya lo vimos prácticamente en el primer encuentro, y hoy nos acompaña el compañero Edgar, que nos va un poco a exponer su lectura que dio sobre la cuestión del hombre y de Dios en la filosofía de Kant, de Feuerbach y de Martin Heidegger. Entonces, antes de darle la palabra al compañero Edgar, comentar otra vez la dinámica del seminario, leer un poco en casa, analizar el texto en nuestro silencio, en nuestra mesita estudiando, ¿verdad? Venimos aquí para acompañar el encuentro con preguntas, reflexiones. Y al final de la ponencia del compañero Edgar, entonces abrimos el espacio para los comentarios, para las preguntas y para enriquecer este encuentro. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Edgar, muchísimas gracias también a vos por tu predisposición y te dejamos para dar inicio a este segundo encuentro. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Víctor. Gracias también a todos quienes están acompañándonos. Bueno, así como estuvo comentando, Víctor, nos mueve mucho la cuestión del hombre y la cuestión de Dios dentro de lo que es la filosofía y por sobre todo cristiana, ¿verdad? Y en este aspecto, lo que en la segunda unidad vamos a estar analizando son pensamientos específicos de algunos pensadores. En realidad, en este marco tenemos a tres pensadores, que es Immanuel Kant, Feuerbach y Martin Heidegger. Entonces, me gustaría iniciar entonces marcando el contexto para poder iniciar y después desarrollar un poco lo que es la propuesta que trae Immanuel Kant ante esta cuestión del hombre y la cuestión de Dios. En este sentido, contextualmente hablando, el debate de Dios está en auge, por decirlo así, en este contexto, porque la filosofía, como la teología, está en búsqueda de este ser. Y acá se plantea una dinámica en que no podemos entenderle a Dios sin entender al hombre, al ser humano. No podemos entender de sobremanera la existencia de Dios sin entender primero las particularidades del ser humano, del hombre. Entonces, en este sentido, esta justificación de la existencia o de
las características en sí de Dios es difícil, sino más bien desde una mirada o desde una perspectiva del ser humano podemos hacerlo con más firmeza. Y acá introducimos este pensamiento de Immanuel Kant. Él es un pensador que, que mueve de sobremanera las ideas porque nos sacude en todos los sentidos, porque empieza a hablar de una cuestión histórica, empieza a hablar de una cuestión en donde el ser humano puede ser autónomo, en donde puede ser heterónomo. Entonces, está moviendo mucho, mucho de nuestro ser. Y acá este pensador Immanuel Kant es el primer filósofo que presentó expresamente la cuestión del hombre como la pregunta primordial y básica de todo el preguntar humano. Y por eso también de la cuestión de Dios. He aquí sus dos textos respecto al punto. Todo interés, tanto especulativo como práctico de la razón, se centra en las tres preguntas principales y que son cuánto sigue. Dentro de sus obras, él va marcando las preguntas específicas que va desarrollando y va tratando de explicar. Y una de las preguntas que empieza a realizar es, ¿qué puedo saber? La siguiente pregunta es, ¿qué debo hacer? Y la tercera es, ¿qué puedo esperar? Y netamente acá vemos y fijamos que hay unos planteamientos teoréticos de teoría, ¿qué es lo que puedo conocer? La segunda es una cuestión más práctica, ¿qué debo hacer? Y la tercera pregunta es un planteamiento ya más genérico que involucra eh, los dos aspectos, la parte teórica y la parte práctica. Y esto está en qué puedo esperar. Y acá está el eje central, hilo central que nos va a unir la cuestión de Dios a la cuestión de Dios. En la espera que tiene el ser humano, nosotros vemos proyectado en la esperanza. ¿Sí? ¿Qué puedo esperar? La primera pregunta es meramente especulativa, la segunda es solamente práctica, la tercera es simultáneamente práctica y teórica. En su segundo texto, después de repartir con las mismas palabras y en el mismo orden las tres preguntas precedentes, Kant añade una cuarta. Y en esto aparece esta pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y esto es lo que nos mueve ahora a estudiar. ¿Qué es el hombre? Y las comenta de la siguiente manera en su narrativa. A la primera responde la metafísica, tiene un abordaje metafísico. A la segunda tiene un abordaje moral. La tercera tiene un abordaje de religión desde el punto de vista de la religión. Y el cuarto tiene un punto de vista antropológico. Y es el que aglomera prácticamente todo. En el fondo se podría atribuir todo a la antropología, las tres primeras referidas. El interés de la razón humana se refiere únicamente al saber teórico, sino también y sobre todo a los fines supremos del obrar y del esperar. Acá están dos palabras centrales que nos van a mover: el obrar y el esperar. ¿Cómo obramos? ¿Qué hacemos? Y dentro de esto hay dos obras grandiosas que plantea Immanuel Kant, que es Crítica a la razón pura y Crítica a la razón práctica. Son las grandes obras que tiene Immanuel Kant, y empieza a entender que este planteamiento hacia el ser humano es muy, muy importante, porque tenemos que ir definiendo qué es el hombre. Y por sobre todo, vemos que hay una trayectoria por detrás.
hay un procedimiento, hay un, vamos a decir, un contexto histórico en el que se va enmarcando el ser humano también. Y la interpretación del pensamiento de Kant sobre la razón práctica exige que se tenga igualmente en cuenta su análisis del deber ético como del esperar humano. Ha sido mérito para este pensador que voy a nombrar, que es Paul Ricoeur, el haber puesto en relieve la importancia primordial de la esperanza en la cuestión antropológica kantiana. Este pensador recoge algunas ideas importantísimas de Immanuel Kant, que es Paul Ricoeur, y va encaminando hacia el sentido de la esperanza, el planteamiento de la espera. ¿Qué puedo esperar? Es el planteamiento de Kant. Eso va transformándose en una especie de esperanza, ¿verdad? Entonces, es un apartado de suma importancia lo que nos vincula acá con Paul Ricoeur. En su misma formulación de las tres preguntas implicadas en la cuestión ¿qué es el hombre?, Kant nos remite a su distinción entre razón teórica y razón práctica. Es lo que estuvimos mencionando. No se trata de dos razones diversas. Lo que habría del hombre es un ser contradictorio en este caso, sino únicamente de dos usos. No sería contradictorio, sino dos formas de encararlo. Complementaria entre sí de una sola y misma razón. La razón teórica o uso teorético de la razón tiene como campo propio el mundo sensible. Es el estudio sensible que se está realizando. La naturaleza con sus leyes inmanentes necesarias. Acá voy a detenerme porque él tiene dos planteamientos que va a desembocar prácticamente a una propuesta del ser que siempre depende de algo y del ser que puede no depender y en el que puede ser libre. Y nosotros seres corpóreos, seres humanos corpóreos, tenemos una limitación corporal, es lo que va a introducir Immanuel Kant. Tenemos algunas limitaciones en donde no podemos tener el uso de la libertad. Y el ser corpóreo, nuestra naturaleza corpórea, necesita sí o sí de leyes externas, cuestiones externas. En este sentido, él dice que somos seres heterónomos porque otras cuestiones nos marcan pautas, otras realidades nos marcan pautas, otros pensamientos nos marcan pautas. Somos, por un lado, seres heterónomos porque necesitamos sí o sí de algo que nos marque en la línea. Y en este sentido podemos nada más mencionar y dar un ejemplo. El cuerpo nuestro, si es que no recibe alimento, perece. Si no recibe agua, también. Si no recibe aire, también. Entonces, son limitaciones que el ser corpóreo está teniendo, de alguna manera, ¿verdad? Y en donde nosotros podemos tener una, entre comillas, libertad. Y la parte que podemos tener y ejercer libertad es dentro de la razón. Y no solamente dentro de la razón, porque tenemos, bien es cierto que nuestros pensamientos siempre también están diseñados o marcados por una masa. La autonomía nuestra siempre es marcada, entre comillas, por el deber ser. Y en este sentido, siempre es difícil divorciar, por decirlo en ese tono, o desvincular lo material, el estudio de lo material que siempre depende de otra cosa, a una cuestión más libre. ¿Por qué? Porque
nuestras normas de conducta siguen algunos códigos, y esos códigos pueden ser códigos inclusive morales. En este sentido, Immanuel Kant tiene dos desafíos grandes. Uno, abordar lo corporal, y por otro lado, abordar una parte teórica, vamos a decirlo, ¿verdad? En donde nos damos cuenta de que las ideas que tenemos están ahí, pero tienen algunas causas específicas, que es la parte práctica. Entonces, estas dos situaciones es lo que se va planteando en Immanuel Kant. Y él tiene dentro de esto una propuesta al que va denominando imperativo categórico. Actúa de tal manera que quieras que actúen contigo. Más o menos, él va marcando algunas pautas generales, y esto inclusive en el derecho humano se está utilizando y fuertemente, ¿verdad? Es la raíz del derecho también. Entonces, va marcando algunas pautas que son imperativos categóricos. No es una propuesta, sino que es imperativo. Está ahí fuertemente que te va a mover, y eso tiene que ser un imperativo universal. Es la propuesta que está trayendo. Ahora bien, la cuestión de este planteamiento del qué es el hombre, ahí nos vamos introduciendo poco a poco en la parte material y en la parte no material. En la cuestión material nos vamos dando cuenta de que tenemos limitaciones, tenemos necesidades, exigen nuestro ser una ley, o sea, una norma o un acontecimiento que nos marca pautas, necesariamente. Y hay otros aspectos en donde sí podemos de repente tener libertad. Y cuando nos deshacemos de los prejuicios, nos deshacemos de los imperativos morales y agarramos una decisión propia. Yo hago esto no porque merezco el cielo, yo hago esto porque de repente esto me hace bien. Cuando llegamos a la conclusión de que es una firmeza, es una autonomía ahí somos seres autónomos en donde nos expresamos libremente. Y cuando nos expresamos libremente, estamos siempre atentos a lo que se plantea en la última pregunta que dice Immanuel Kant. Se plantea hacia la esperanza. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? La primera pregunta que introducimos al inicio es, ¿qué puedo saber? La segunda, ¿qué debo hacer? Y la tercera, ¿qué puedo esperar? Y en este último planteamiento es lo que nosotros vamos a puntualizar fuertemente, porque es el sentido que vincula la cuestión del hombre con la cuestión de Dios. Y eso vamos a ir desarrollando fuertemente en donde el ser es libre. Acá es preciso notar que el imperativo categórico de Kant no implica el formalismo de un principio abstracto, sino que se identifica concretamente con la dignidad inviolable y sagrada de la persona humana, que excluye incondicionalmente el ser tratada como medio y exige ser reconocida como un fin y valor en sí misma. Acá hay que entender muy bien este imperativo que Kant va introduciendo. Yo hago las cosas porque considero que están bien, no porque me valgo o me valgo de esa acción para estar bien con, y utilizo al otro como medio. El ser humano es fin por sí misma. Entonces, este imperativo categórico lo que hace es reivindicar el valor del ser que nosotros estamos teniendo. En este sentido, Kant presenta la felicidad del ser humano o del hombre en sí, no como una conquista del hombre mediante el cumplimiento de la ley moral. No soy feliz porque hice una obra de caridad.
no va mucho más allá de, porque si veo la vida de esa manera, estoy yo de repente utilizando al otro como un medio de mi felicidad. Entonces, esto apunta un poco más allá y nos explica bien Immanuel Kant. Esta conquista, que se refiere a la felicidad del hombre mediante el cumplimiento de la ley moral, no es una libertad plena, ¿verdad? Sino como un fin último de la esperanza, como algo venidero que el hombre puede solamente esperar. Reino de la gracia, una vida nueva más allá de la muerte, no nos es accesible a través de una reflexión sobre la simplicidad de una sustancia espiritual, el alma, sino únicamente como término del esperar humano, siempre abierto a una más de plenitud que el hombre no puede por sí mismo lograr ni saber previamente de qué modo vendrá. Tanto la libertad del hombre como la vida venidera, la inmortalidad, acá aparece una figura muy interesante en Immanuel Kant, no calificadas por Kant como postulado de la razón práctica, a saber, como proposición que tienen sí un contenido objetivo, pero que no puede ser demostradas teóricamente, y son afirmadas en cuanto exigidas y necesarias para que la praxis ética y la esperanza humana tenga sentido. El deber ético y la esperanza ilimitada están ontológicamente referidos al bien supremo y pleno, fundamento y fin último de la libertad. Es una apreciación que nos lleva hasta la cúspide de su idea, esto que estuve compartiendo, porque si es que nosotros vamos a tratar de entender eh, esta cuestión de de Dios por sobre todo, vamos a tratar de entenderlo desde la praxis, es la propuesta de Immanuel Kant. ¿Por qué? Porque si es que nos metemos en un mundo teórico, capaz esos sistemas vayamos aprendiendo, ¿verdad? Pero de igual manera, ahí no nos damos cuenta o no percibimos la libertad que pretendemos. ¿Por qué? Porque son secuencias de ideas que estamos retribuyendo hacia nosotros. Según Kant, la cuestión del hombre en su totalidad, indivisa de conocer, operar y esperar, lleva por sí misma la cuestión de Dios. En la cuestión sobre sí mismo, el hombre se encuentra inevitablemente ante la cuestión de Dios. Y en este planteamiento de la esperanza, sí o sí nos encontramos dentro de una propuesta de trascendencia, ¿sí? Pero no se hace encontrar con Dios en el camino de una reflexión puramente racional, sino únicamente en una actitud total y omnicomprensiva de su existencia, no por la vía demostrativa propia de toda razón teórica, sino mediante la razón práctica que compromete radicalmente al hombre en el sentido de que está llamado a dar su vida con la praxis y la espera de su libertad. La afirmación de la existencia de Dios, a la que Kant llega a través del análisis de la libertad humana como incondicionalmente responsable y abierta a la esperanza de una plenitud venidera. Acá voy tratando de cerrar como para poder introducir los otros pensadores, porque son los tres pensadores muy grosos y que aportaron muchísimo como tanto para la edificación de una cuestión metafísica, de una visión de Dios, de una visión teísta, como la visión ateísta también. Entonces, Immanuel Kant, dentro del planteamiento de qué es el hombre, va escudriñando poco a poco y nos da pautas en sus dos obras grandiosas de que el ser humano se mueve por una razón práctica y se mueve por una razón
teórica. En donde nos sentimos libres es dentro de la razón práctica, en donde nosotros experimentamos algo, qué es lo que esperamos. Entonces, esa espera de todo lo que nosotros estamos realizando, la espera va más allá que un mero cumplimiento moral, ¿sí? Entonces, ahí nos unimos con la cuestión de Dios. Para expresar la peculiaridad de tal conocimiento, Kant ha tenido que crear un término nuevo y sorprendente. Y esto es muy llamativo porque no le leí de esa manera a Kant cuando tuve la oportunidad de leerlo. Kant ha introducido un nuevo término y sorprendente: razón, fe racional. Y en este caso la razón en cuanto implica la reflexión de la razón humana sobre sí misma en actuación de la práctica. Fe en cuanto implica la opción de la libertad en su aceptación del incondicional. Deber ético de la apertura siempre abierta de la esperanza. Esto quiere decir que no es posible afirmar la existencia de Dios, sino en la actitud de reconocerlo como fundamento y fin último de la existencia humana. En la espera nosotros proyectamos una esperanza, y esa esperanza es hacia el ser que se pronuncia como ser último. Es el fin último de toda existencia y por sobre todo de toda existencia humana. Bueno, esto es por una parte la propuesta que trae Immanuel Kant, en donde sí va encontrando firmemente una presencia de Dios a lo largo de su propuesta. Y vamos a pasar ahora al segundo autor, que es Feuerbach. Y acá entramos en una dinámica más tediosa, por decirlo, porque nos encontramos dentro de un marco firme ateísta. Estamos teniendo una idea que nos plantea Kant, teísta, y ahora nos vamos a enmarcar dentro de un plano ateísta. Y vamos a ubicarle a Feuerbach dentro de una línea que tiene como maestro a un pensador denominado Hegel, que él tiene un sistema tan interesante acerca de Dios, pero es un Dios pensado, es una figura pensada, no un ser personal, sino que poco a poco esa figura de Dios tiene que ir reconociéndose dentro de su creación misma. Entonces, vamos dando cuenta de que Feuerbach es un asiduo lector de Hegel. Y en este sentido vamos a ver la propuesta que trae. Si el teísta Kant halló en la cuestión del hombre la base para la cuestión y afirmación de Dios, un siglo más tarde, el ateísta Feuerbach, partiendo también del hombre, llegó a la negación de la existencia y de la cuestión misma de Dios. Para comprender el pensamiento de Feuerbach, hay que tener en cuenta que todos sus escritos filosóficos giran en torno a dos polos: la filosofía de su genial maestro Hegel, que en su juventud acepta fielmente para criticar luego, tanto en el método como en el contenido, va a rechazarla a fin de contradecirla radicalmente. A Hegel le toma fuertemente Feuerbach dentro de su pensamiento joven, vamos a decirlo. Siempre los pensadores, y si es que nos enmarcamos dentro del punto de vista filosófico,
A cada pensador tenemos que ir viéndolo desde su moverse dentro de la filosofía. Normalmente el pensador tiene unas propuestas de niñez cuando inicia a hacer filosofía. Cuando va madurando un poco más sus tesis, sus propuestas, vamos focalizándolo dentro de un contexto más maduro, joven, por decirlo así, y una propuesta más intensa, firme, con tesis ya invaluables. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay una propuesta madura. En este sentido de la parte teísta que propone Kant, de la visión de Dios que propone Kant, es prácticamente negada y rechazada por Feuerbach. Y vamos a tratar de introducir este segundo polo que aborda Feuerbach. Su actitud ante la religión cristiana, más aún frente a toda religión consideradas por él como la más fantástica y nociva ilusión de la humanidad, que Feuerbach se preocupa constantemente de desmascarar para liberar al hombre, alienado de sí mismo por el espejismo de un Dios personal. En este sentido, vamos a notar en las huellas que deja este gran pensador, que por sobre todo va eh, introduciéndose fuertemente en la idea de que la idea de Dios es pensada, no es personal, no es vivencial. Por tanto, está fuera de todo tipo de rango. El ser puede ser hablado si es un ser personal. Por tanto, el ser total que se está hablando y se estuvo hablando dentro de los contextos teístas puede ser equívoco. ¿Por qué? Porque el ser tiene que ser experimentable. La persona como ser tiene que ser experimentable. Acá ya entra una visión fuerte. El ser humano es experimentable, el ser de Dios no. Por tanto, vamos a tratar de escudriñar esto y entender un poco mejor porque dentro de la visión de Dios no cabe su filosofía. Estos dos polos se aproximan hasta coincidir en la mirada de Feuerbach, que ve en el sistema de Hegel la cumbre suprema de la conceptualización filosófica de la fe cristiana y de toda filosofía de la religión. Esta identificación del Dios de la religión con el Dios del idealismo hegeliano representa un factor importante, tal vez decisivo en la posición de Feuerbach ante la cuestión de Dios. Como el Dios del hegelianismo es un Dios meramente pensado. El Dios de la religión es un Dios meramente representado, imaginado. Y acá introduce un término muy importante. Uno es la representación que se hace. Es un Dios teorético, pensado, representado. Y otro dice imaginado. Por otro, el pensamiento filosófico de Feuerbach se ha desarrollado en un constante proceso evolutivo que comienza con el primado del pensar y de la autoconciencia del hombre, para terminar en la supremacía de la realidad sensible. A grandes rasgos, con los debidos matices, se puede señalar tres periodos de este proceso. Uno de los periodos es el periodo joven de Feuerbach. Aparece muy marcado en el influjo del idealismo hegeliano y su tesis doctoral sobre la razón, su unidad, universalidad, infinidad, tiene como tema la razón, el hombre en cuanto pensante, es decir, en el acto de autopensarse y de autohacerse, autorrealizarse también. Identidad hegeliana del pensar y del ser, como pensamiento que se piensa a sí misma, la razón absoluta y absolutamente idéntica consigo misma tiene en sí misma sus orígenes. Acá no hay
en el ser humano no hay otro tipo de origen, más bien él y su pensamiento son los orígenes y fines de todo cuanto existe. Entonces, acá el ser, por sobre todo humano, es fin de su existencia, una unidad plena de su esencia y de su existencia. La razón es universal porque en el acto de pensarse supera la distinción entre lo singular individual y lo genérico. En cuanto pensante, no soy este o aquel hombre, sino simplemente el hombre, no distinto de los otros, sino un mismo en todos. La razón es una forma infinita porque trasciende todo lo finito y se identifica con todo el pensar. Acá la fuerza que tiene está en el pensar, en la razón. Por eso con todo lo real, lo que los teólogos llaman Dios, es válido decirlo de la razón. Detrás de esta elucubración se delinean los rasgos de la idea hegeliana del espíritu absoluto en el proceso de expresarse y de realizarse. Pero aparece ya una diferencia decisiva entre el Feuerbach joven y su maestro Hegel, mientras en el espíritu absoluto de Hegel al menos quiere ser Dios trascendente y personal. Esta es la propuesta que trae prácticamente con una tendencia, vamos a decirle, Hegel con el espíritu absoluto. Y esto se va trabajando y se da una personificación a ese ser. Y más allá de eso tiene una trascendencia. La razón universal de Feuerbach presenta contornos panteístas. Es lo divino universal de la razón humana. Acá la razón humana es lo divino. No hay otra cosa. Lo universal es la razón humana. Ahí está todo cuanto nosotros estamos esperando. El ser humano se hace a sí mismo. Es una propuesta de un Feuerbach joven. La segunda propuesta que va planteándose y que es mucho más madura es la que se caracteriza por la crítica del idealismo hegeliano. Acá asume unas ideas para después criticarlo y por sobre todo a su maestro. La propuesta idealista, una crítica que hará cada vez más radical y por concentración de su reflexión filosófica en el hombre real y total, no meramente en la razón humana. Hay que reconocer que Feuerbach el mérito de haber descubierto la vulnerabilidad de la filosofía de Hegel en su mismo punto de partida. Hegel, para los compañeros de filosofía, Hegel es un pensador muy, pero muy denso y difícil de entender por todos sus planteamientos. Muy, muy complicado de entender. Y acá el autor nuestro hace un halago hacia Feuerbach de entender la fragilidad y la vulnerabilidad que tenía esta propuesta. Y en este sentido, esa propuesta está prácticamente en la parte de la trascendencia, ¿verdad? De la parte de Dios personal. Y acá Hegel no parte de lo concreto, lo real y experimentable, sino de una idea abstracta de la idea del espíritu absoluto, y pretende haberse situado así en el punto de vista absoluto. Esta visión de Dios viene de arriba para abajo, no va de la experiencia para arriba. Entonces ahí está el error según él. Dios crea todo cuanto existe y crea algo tan perfecto que es el ser humano, y el ser humano es Dios que se manifiesta. Es un panteísmo que está por ahí latente también. Y dentro de eso tiene que reconocer sus propias características Dios a través de la naturaleza creada. Es una dimensión tan interesante que propone Hegel y que va refutando poco a poco con más fuerza Feuerbach. Además,
el proceso en que el espíritu absoluto se piensa, se expresa y realiza en sus determinaciones objetivas no puede dar lugar sino a determinaciones meramente pensadas. La filosofía hegeliana de la identidad presenta una identidad del pensar con lo pensado. Es una identidad puramente ideal. Feuerbach invierte totalmente de arriba a abajo el pensamiento hegeliano. Va moviendo todas las estanterías. La conciencia del hombre no es la autoconciencia de Dios, sino al revés. Solamente en la autoconciencia del hombre hay conciencia de Dios. Va volcando prácticamente la lógica. No somos conciencia, autoconciencia de Dios, dice, sino que dentro de la conciencia, autoconciencia del ser humano, estamos nosotros dando posibilidad a la existencia de Dios. Es radical esta propuesta y acá ya se afirma con mucha, se pronuncia con mucha fuerza Feuerbach en su ateísmo, ¿verdad? Dale la vuelta y tienes la verdad. El saber del hombre acerca de Dios no es sino el saber que el hombre tiene de sí mismo, de su propia esencia. El absoluto divino de Hegel queda definitivamente desplazada por el absoluto humano de Feuerbach. La categoría fundamental de este segundo periodo es el hombre, no es su individualidad finita, sino en su ser genérico. Y acá vamos dándonos cuenta de cómo se va traduciendo ya esta visión de Dios y se va llevando a un tramo o a una conceptualización del imaginario, del pensado. Nosotros nos creamos toda esa figura, creamos desde nuestra conciencia esa figura de Dios. Es la afirmación que va explicando fuertemente él. La ausencia del ser para ir acuñando más con más fuerza, expresa Feuerbach: yo niego a Dios, es decir, yo niego la negación del hombre. La negación del hombre. Yo niego. La cuestión entre el ser o no ser de Dios es para mí solamente la cuestión del no ser o ser del hombre. Y 2 años más tarde, yo niego solamente para afirmar, niego el fantasma de la religión solamente para afirmar el ser real del hombre. En estas 2 frases se sintetiza su posición ante la cuestión del hombre y la cuestión de Dios. La realidad verdadera del hombre, que implica la de la naturaleza, incluye la realidad de un ser personal trascendente, Dios. Si en la historia ha surgido la creencia en Dios, es porque el hombre se ha engañado en la comprensión de sí mismo y de su mundo. Poner al descubierto este fatal engaño que ha dado origen a la religión fue la gran tarea que hizo Feuerbach. Se propuso cumplir para los hombres, para que los hombres pudieran ser solo y plenamente hombres, no aspirar a otra cosa. Restituir al hombre los atributos que él mismo se ha despojado al proyectarlo en un ser imaginario exterior y superior a él. Acá está radical y fuerte, y esta es la tesis cumbre que tiene Feuerbach. Nosotros nos desposeímos para poner el ser hacia otro ser y crearlo como inclusive superior a nosotros. Entonces, esta es más o menos la visión de Feuerbach, como para ir también en honor al tiempo abordando a nuestro siguiente pensador, que es Heidegger, Martin Heidegger. Y él tiene una propuesta muy,
muy interesante en el sentido del ser. Él va haciendo notar de que el ser puede existir tanto en sí, para sí y para los demás. Entonces va diferenciando algunos aspectos específicos del ser. Y el ser en sí y para sí es la razón prácticamente que va teniendo noción de ser, del ser en sí. Y el ser en sociedad es lo que va proyectando poco a poco también. Dice que el ser humano, porque estamos dentro del marco de la pregunta de qué es el hombre, es un haz de posibilidades, dice. No nace siendo, sino que va haciéndose. Poco a poco va haciéndose. Y dentro de este haz de posibilidades tiene una posibilidad mayor, y esa posibilidad mayor y decisiva es la posibilidad a la muerte. Entonces, él tiene una obra que se llama El Dasein. Por otro lado, tiene El ser y el tiempo. Y también tiene un abordaje acerca del ser y la muerte, ¿verdad? Entonces, desde nuestro nacimiento somos suficientemente maduros como para morir. Es la tesis que va sosteniendo con fuerza, y eso es, bueno, vinculado como para justificar lo que se hizo en un proceso nazi, ¿verdad? Dentro de todo lo que ocurrió en la persecución nazi. Muchos dicen de que él es como aliado del nazismo, por eso plantea en un contexto así, porque él estaba en esa época escribiendo. Y se dice que es como para justificar más o menos las grandes matanzas. No importa a quién, hay matanzas, ¿verdad? Y él dice, no, nosotros desde nuestro nacimiento somos suficientemente maduros como para morir. El ser humano desde su nacimiento tiene a cuesta su cajón. Entonces, va teniendo una propuesta acerca del ser en sí, y dentro de un contexto también social. El ser se mueve dentro de un tiempo, dentro de un espacio, y se va configurando poco a poco porque va haciéndose. No es, no se termina, sino que poco a poco va haciéndose. Y en ese ser aparecen muchas cualidades también. El hombre está abierto a los entes, y esto es un aspecto y un abordaje ya del ser hacia lo social. Está abierto a sí mismo y está abierto a los demás. Está abierto a todos los entes, y acá también desde un sentido heideggeriano, la cuestión del hombre como ser en el mundo. Nosotros somos seres que compartimos el mundo, pero tenemos también a la par una, una posibilidad que nos hace configurarnos, nos hace sentirnos más seres, vamos a decirlo, ¿verdad? Que es una cuestión y que él va introduciendo poco a poco con fuerza, es la angustia. Nos metemos dentro de esta propuesta de la angustia porque es el aspecto más natural que el ser tiene, ¿verdad? Dentro de todas las posibilidades que tiene, hay también una posibilidad de angustia que experimenta el ser humano. Para continuar y no ser tan largo con esta propuesta de Heidegger respecto a la visión de la trascendencia, voy a tratar de acortar lo más que se pueda. La angustia como la más honda experiencia del existir humano y como revelación de la nada. Y a través de la nada del ser.
Heidegger califica la angustia como la experiencia fundamental y la disposición afectiva radical. Y en este sentido, esta angustia está firmemente centrada en la naturaleza del hombre. Es preciso ante todo no confundir la angustia con el miedo, dice. El miedo surge ante este o aquel ente determinado cuya proximidad nos amenaza poniéndonos en peligro nuestra existencia. La angustia, por el contrario, no surge ante ningún ente determinado o determinable del mundo. Lo angustiante no está en ninguna parte, sino ante lo totalmente indeterminado, a saber, ante la existencia del hombre como ser en el mundo. No se refiere a una determinada posibilidad de la existencia, sino simplemente a su poder ser. El mundo no tiene nada que ver conmigo, se ha vuelto extraño. Y acá prácticamente todo lo que va planteando Heidegger es referente a la nada. La nada y la angustia van muy de la mano y eso da sentido inclusive al ser también. Bueno, el ser y la nada se corresponden mutuamente, están inherentemente unidas. La nada es su negatividad y supone esta negatividad a la negatividad del ser. La perspectiva, él introduce una idea interesante dentro de todo, porque él hace una hermenéutica de todo. Hace un estudio hermenéutico de todo cuanto existe, ¿verdad? Como para que todo lo que miremos, todo lo que lleguemos a ver, todo lo que sepamos que está ahí latente, tiene un ser que quiere expresarse y nosotros tenemos que descubrir ese ser. La perspectiva de fondo es la misma, el ser hombre como poder ser, como proyecto, y por eso como lo que todavía no es. Acá juega mucho de lógica sus planteamientos hermenéuticos. Nosotros somos seres que nos proyectamos, queriendo alcanzar nuestro no ser, siendo lo que somos, porque estamos encaminados. Somos seres que aspiramos ser en plenitud, poco a poco, porque somos, así como dice, valga la redundancia, somos seres con haz de posibilidades uno y que dentro de esa haz de posibilidades está nuestra posibilidad de hacernos. Y acá la experiencia que va teniendo Heidegger es que la muerte es solamente mía, yo solamente experimento y después de la muerte no hay absolutamente nada, ¿sí? Entonces, esto es lo que a grandes rasgos puedo ir expresando, que la muerte también tiene una relación hacia la muerte y su acepción anticipada liberan al hombre para su morir permanente, libera para la muerte, para todo desprendimiento de sí mismo y lo hacen capaz de situar todas sus posibilidades determinadas dentro de la perspectiva final y suprema de la que es su posibilidad para excelencia única e insuperable. El saber que somos seres para la muerte nos hace libres porque nos hace prepararnos hacia ello. El futuro al que el hombre está proyectado sería la muerte. Como definitivo no es más futuro. Nuestro futuro es la muerte. Y después de ahí no hay absolutamente nada. Lo cierto es que somos seres para la muerte. Entonces con esto trato de cerrar estas ideas, esta propuesta que trae esta segunda unidad, segundo módulo de nuestro libro, que es de suma importancia, porque nos sacude de sobremanera estos tres pensadores grandiosos
y si es que vamos a tratar de agarrarle de manera así puntual, hay muchísimo para decir. Pero dentro de todo lo que pude leer y, bueno, sacar las conclusiones, esto puedo compartir con ustedes, dejando ya el micrófono abierto para el compartir también, y posteriormente si hay algunas consultas ya vamos evacuando también. Gracias, Víctor, y gracias también a todos los que estuvieron escuchando. Muy bien, Edgar. Muchas gracias por tu presentación, bien sistemático. Y por supuesto, como diría Ortega y Gasset, la cortesía del filósofo es la claridad. Fuiste bastante claro, ¿verdad? Entonces, te agradecemos por eso. Ahora abrimos este espacio para algunas reflexiones, algunas opiniones que tengan, preguntas también. Entonces, dejamos abierto la sala para quien quiera participar. Sí, no recuerdo bien las palabras que utilizó Edgar, pero más o menos dijo que hay un Dios para cada uno o algo así. Y me recuerda, hay un texto de Genófanes que dice que el Dios es rubio y de ojos azules para los tracios y que es chato y negro para los etíopes. Algo relacioné con lo que dijo hace rato. Edgar, ¿estás ahí? Sí, esta dinámica de estos tres, uno teísta y los dos ateístas, está difícil, ¿verdad? Porque nosotros creamos, así como Feuerbach diría, nos creamos la figura de Dios acorde a nuestra medida, acorde a nuestra visión, acorde a cómo queremos que sea, porque es un imaginario, decían. Entonces, eh, viene en consonancia con lo que estás comentando, David. Sí, así mismo, es lo primero que me vino a la cabeza. Y yo hago una comparación, y sin salir del contexto. Me imagino yo al Dios eh, de o ponerle, no sé si, no quiero equivocarme en lo que voy a decir. Supongamos el católico oriental, un asiático. Me imagino yo que el que tiene una imagen más o menos va a tener el ojo estiradito, no va a ser la misma imagen ilustrativa que estamos acostumbrados a ver los latinos. Caló hondo la idea de Feuerbach a partir de la experiencia, porque lo que quiere hacer él es reivindicar lo que se tiene, no proyectar algo más allá del más allá. Con eso no digo que hay una afirmación de parte mía, sino que hacer hablar lo que estaba presentando este pensador, ¿verdad? Sí, en muchos aspectos, inclusive se ve que tenía una lectura muy interesante de Hegel, porque la lectura de Hegel es un abismo. Entonces, un gran pensador que aportó bastante desde sus ideas. Ignacio creo que levantó la mano. Ignacio, Sí, buenas noches, ¿me escuchan? te escuchamos, Ignacio. Buenas noches. Bueno, Edgar, quería consultarte una cuestión con la que vos partiste en esta ponencia, haciendo una afirmación, algo así como que no se puede hacer teología sin finiquitar bien lo que es la antropología. Y esa es una expresión directa de Karl Rahner. Yo no sé si vos
te encontraste con Karl Rahner, pero en el libro de Juan de Sagún Lucas, recuerdo muy bien ese texto de antropología filosófica, y eso que Karl Rahner es teólogo y filósofo, y si mal no recuerdo, hizo su tesis sobre la antropología en Tomás Aquino, Víctor, o sobre el escolasticismo, y su tesis fue rechazada en su momento por no ser suficientemente escolástica, una cuestión de esa, ¿verdad? Él asistía a las conferencias que daba Heidegger con frecuencia, fue muy influenciado por Heidegger, de hecho, el que cuando afirma que el ser mora en el otro, termina en una antropología, ¿verdad? Y de hecho tiene una lectura de Hegel brillante. ¿Cómo es? Karl Rahner. Karl Rahner. Yo quería consultarte sobre él, Edgar, si hay o sea, si hay una influencia o no de Karl Rahner, porque para muchos, como Teresa del Pilar, que fue profesora nuestra, ¿verdad? Ella hasta exagerando decía que Karl Rahner de alguna manera desde Heidegger marca un punto o le da una bofetada a la teología. Hasta ese punto llegaba a afirmar ella, ¿verdad? Recuerdo muy bien que afirmaba eso, ¿verdad? Y en teología, la cuestión del hombre, hay cuestiones que cuando todavía no se dogmatizaron es porque está abierto aún a la interpretación o al desarrollo. Esa era una de las respuestas que daba el gran padre Olegario, ¿verdad? Cuando no se ha dogmatizado algo es porque en teología sí ha abierto, digamos, al análisis, al desarrollo, a la profundización. Y probablemente la cuestión del hombre sea algo que nunca se pueda dogmatizar, ¿verdad? Me da la sensación, ¿verdad? Pero ya que es un misterio, y si revelamos el misterio ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo cierto y lo concreto es que seguiremos profundizando sobre el misterio del hombre, porque es el vehículo, en términos hegelianos, para entender un poco cada vez más el proyecto de Dios, ¿verdad? Entonces, solamente para forzar un poco tu reflexión, Edgar, la idea de Karl Rahner desde estos tres autores. Lo de Feuerbach yo no lo veo muy claro en Karl Rahner, probablemente haya influencia también, como es un autor gigantesco también, pero ¿cuál es tu visión de Karl Rahner, Edgar, a partir de la lectura de Hegel y de Heidegger en el libro del padre jesuita este? Esa sería mi pregunta. Gracias, Ignacio. Gracias. La verdad que con Karl Rahner, bueno, no tengo mucha lectura de Karl Rahner, ¿verdad? No sintonicé con él, no llegué, pero acá esta cuestión del planteamiento inicial es un redescubrir poco a poco cómo podemos vincular al ser humano con algo más allá del ser humano. Y empieza desde una visión, y acá podemos decir contradictoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros en Génesis tenemos la creación de Dios. Crea a Dios a imagen y semejanza suya. Entendemos la creación desde la creación de Dios, por decirlo así, de arriba para abajo. Y acá se está estudiando de conocerle a Dios desde lo creado. ¿Qué es lo que tiene de repente de similar y semejante a? Y que puede unir con, por sobre todo con Dios. Y acá las propuestas que tiene Immanuel Kant es muy interesante y es el dentro del ser humano, estudiándolo desde su autonomía y heteronomía, está la propuesta de la esperanza, ¿verdad? Que es una posibilidad que nos une con una trascendencia. Y por otro lado, bien nos damos cuenta de que por sobre todo, por encima de todo, tenemos una imagen y semejanza, viendo desde de arriba para abajo, desde el hombre hacia Dios,
la inteligencia, y hay otros autores que va postulando también que hay una brecha interesante que se tiene muy en cuenta, que es la capacidad de amar que tiene el ser humano, que es también motivo de unidad con Dios. Entonces nos abre a esa trascendencia. Y esta postura de abarcar, entender al ser humano es muy complejo. Y estos pensadores lo que dicen, acá hay que entender al ser humano tan misterioso, porque por encima de todo lo misterioso que tiene algo por encima de, si no utilizamos, porque eso genera repudio prácticamente a Feuerbach, le reconocemos en un lugar privilegiado a Dios, le ubicamos en un sector, pero eso lo hacemos nosotros desde nuestra conciencia, dice. Entonces, esta contralógica capaz y puede ser una visión mal vista y mal interpretada también, porque va desde la dinámica de la creación de lo creado, entender cómo funciona esta naturaleza como para poder al menos entender alguna característica específica del ser superior, del ser Dios, en este caso, del ser absoluto, porque acá todo va apuntando hacia la verdad absoluta. Muchos van reconociendo que la verdad absoluta es es Dios, y por otro lado, dicen de que la verdad absoluta está y queda en el ser humano. Entonces, no tengo mucha lectura, Ignacio, de Runner, pero busco nada más esta simpatía de la visión de Génesis y lo que se propone con estos pensadores. Entonces, eso es lo que puedo compartir contigo, Ignacio. Excelente, excelente, Edgar. Yo te menciono nomás Runner porque es impresionante la similitud de pensamiento que estás expresando, ¿verdad? Porque va por ahí la idea de Karl Runner, que él hace una síntesis de estos dos autores, que al menos Hegel y Kant. Perdón, Heidegger y Hegel. Y él termina siendo, o sea, para Hegel, el vehículo a través del cual se autoconoce este Dios en la historia es el hombre. Y esta postura del ser ¿cómo es? Que revive nuestro amigo Heidegger, termina en una antropología, cuando afirma que el hombre termina siendo el pastor del ser. Entonces Heidegger, muy influenciado, alemán, dicho sea de paso, muy influenciado, digamos, tomista, hace esa cuestión y afirma esto de que no se puede hacer teología sin hacer antropología. Por eso vos partiste con esto, Edgar, y esto es totalmente raneriano, totalmente, porque él dice, vamos a hacer antropología, pero en el fondo hacemos teología. Y el que hace teología, los teólogos en los últimos tiempos, digamos, o sea, precisan ser buenos antropólogos. Es necesario porque el hombre es el vehículo a través del cual conocemos a Dios. Y viceversa, cuando más conocemos a Dios, conocemos al hombre. Y yo recuerdo muy bien esto porque intenté de alguna manera preguntar esta cuestión, ¿por qué es lo que no hay una definición clara de hombre en la antropología teológica? Y viejo, mira, si nosotros definimos, o el padre Olegario, muy sabio, decía, si nosotros dogmatizamos, acabamos el misterio y se acabó todo, o sea, no, ya no tiene sentido hacer ni antropología ni teología, viejo, ya llegamos a un hegelianismo total, ¿verdad? Al final ya sabemos qué es Dios y qué es el hombre, ¿verdad? Entonces, solamente eso quería un poco comentar y mencionar aquí. Me resulta muy interesante, ¿verdad? Gracias, Ignacio. Gracias. Edgar, referente a lo que comenta Ignacio, yo tengo aquí el texto de Juan de Saúl Lucas, y donde habla sobre la antropología de Karl Rahner, dice de la siguiente manera: uno de los mejores conocedores de Rahner ha descrito su pensamiento como teología orientada antropológicamente. Continúa después.
Con ellos no se hace sino recoger una idea que bajo una u otra forma aparece recurrentemente en los escritos de nuestro autor. Toda teología es antropología y viceversa. Después, un poco más adelante, continúa diciendo, el ser humano es cuestión infinita, que únicamente en el infinito encarnado haya su respuesta definitiva. Aquí creo yo que encontramos el resumen, o algo del resumen, no todo, ¿verdad? Pero por lo menos lo esencial. El ser humano es cuestión infinita, que únicamente en el infinito encarnado, Cristo, haya su respuesta definitiva, ¿verdad? Una antropología cristocéntrica, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Eso es lo que mencionaba Ignacio. Y sí, acá comenta el autor la anécdota esa de que fue un poco criticado porque no era bien tomista en aquel entonces, cuando era un poco joven todavía, Carrano, ¿verdad? Pero bastante interesante. La cuestión era que yo quería comentar primeramente en campo es que esta cuestión de qué debo esperar, ¿sí? La cuestión de qué debo esperar es una cuestión, perdón, me equivoqué. La cuestión qué debo hacer indica una cuestión de que el hombre es en proyecto, ¿verdad? El hombre es en proyecto. ¿Qué debo hacer para ir apropiándome de mi existencia? ¿Qué debo hacer para ir trabajando mi ser? ¿Qué debo hacer para ir trabajando mi moral? ¿Qué debo hacer constantemente, verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? Entonces, esta pregunta es una pregunta orientada, dice Heidegger, hacia el ser como proyecto. Y de hecho, el autor menciona que en la filosofía de Kant, cuando habla de razón práctica, habla de que es un ser como, el hombre es un ser como proyecto. Y esto lo retoman los existencialistas, ¿verdad? Lo retoma Sartre, ¿verdad? Lo retoma Heidegger. El hombre es un haz de posibilidades, como mencionaste, ¿verdad? Entonces, en esas posibilidades que puede ser el hombre, tiene que abrazar esas posibilidades que le van a ayudar a hacer. Eso por un lado. Después, el autor, le estuvo apuntando, el autor menciona una cuestión importante, que la razón humana no solamente se dirige a cuestiones teoréticas, a cuestiones abstractas, sino que también se dirige al campo práctico, al deber, ¿verdad? A la cuestión ética, al ethos, aquello que realmente nos hace ser lo que somos. Eso es importante. Y la razón humana está siempre al servicio del hombre, ¿verdad? Esto yo rescato en la lectura que di, que la razón humana siempre está al servicio del hombre, justamente para organizar la sociedad, justamente para buscar las respuestas a las preguntas que el hombre se plantea constantemente. Porque, como diría Heidegger, y ahí lo menciona perfectamente el autor, la filosofía consiste en preguntar, ¿verdad? Pero nosotros le agregamos que también la filosofía consiste en dar respuestas, ¿verdad? No se queda solamente en las preguntas especulativas. Eso lo que respecta a Kant sobre la cuestión práctica. Yo quisiera mencionar una cuestión en Kant, la cuestión de Dios. Kant dice que Dios no se puede demostrar racionalmente. Por eso, en el primer texto, Crítica de la Razón Pura, ahí no hay ninguna posibilidad de conocimiento de Dios. Dios no puede ser demostrado racionalmente. Entonces, Dios queda en un segundo plano, por decirlo de esa manera. Queda en el segundo tratado de Kant, Crítica de la Razón Práctica. Por ahí podemos nosotros conocer a Dios. Solo la razón práctica nos conduce a admitir la existencia de Dios, ¿verdad? La razón teórica no nos conduce. La razón práctica sí nos conduce a saber que Dios existe, no a demostrar. Kant no habla nunca de demostración de la existencia de Dios, ¿verdad? Como bien moderno que es. Habla de demostraciones, que es un término que muchos teólogos ni filósofos utilizan, ¿verdad? Entonces, por la razón práctica, vamos a Dios. Por eso, de la ética vamos a Dios, de la libertad vamos a Dios, ¿verdad? Y no lo vamos por una razón abstracta, ¿verdad? Es por eso importante mencionar que en Kant no se habla de demostración de la existencia de Dios.
Conocemos a Dios por un acto de fe libre, por un acto de fe libre, de creencia puramente racional, cuya certeza es subjetivamente suficiente. Esto es lo esencial, subjetivamente suficiente. Si yo le conozco a Dios, eso es suficiente, aunque objetivamente insuficiente. Esto lo dice el padre Garrigou en Lagrange, haciendo la crítica a Kant sobre la cuestión de Dios, ¿verdad? Subjetivamente es suficiente, pero objetivamente es insuficiente. Entonces, a Dios lo encontramos en nuestra subjetividad. No hablamos de un Dios objetivo. ¿Por qué? Porque Kant cuando construye su metafísica, que no es una metafísica clásica, tradicional, construye y dice lo siguiente: no podemos conocer el nuómeno, lo que está detrás del fenómeno, lo que está detrás de la apariencia. Solamente conocemos el dato fenoménico, ¿verdad? Solamente conocemos el dato fenoménico. Entonces, no podemos nosotros traspasar los límites del fenómeno, lo cual convierte la filosofía de Kant en un agnosticismo. Entonces, si no podemos conocer aquello fundante del fenómeno, entonces eso es agnosticismo, ¿verdad? Aquella teoría del conocimiento que indica que no podemos conocer verdades absolutas. No sé si existe. En todo caso, Kant dice existe, pero no podemos llegar a conocerlo, ¿verdad? No podemos llegar a conocerlo. Pero entonces, solamente esto quería mencionar lo que respecta a Kant. Lo que respecta a Feuerbach, lo pusiste muy bien. Y recordamos los encuentros anteriores que hablábamos sobre el drama del humanismo ateo. En Feuerbach, Dios es la creación del hombre. El hombre se aliena en Dios. Lo que hay que hacer es desterrar la idea de Dios de nuestra mente, ¿verdad? Y crearnos a nosotros mismos, ¿verdad? Una especie de superhombre de Nietzsche. Eso es interesantísimo, ¿verdad? Lo que hoy pasa actualmente, ¿verdad? Las personas se apartan de Dios, niegan a Dios, porque encuentran en Dios el problema para su libertad, Dios como un obstáculo para la libertad. En todo caso, habría que preguntarle a las personas que entienden por libertad para decir que Dios es el obstáculo de la libertad, ¿verdad? Entonces, para Feuerbach, para Marx, para Nietzsche, ¿verdad? Y para todos los autores modernos, Dios es el obstáculo para la libertad del hombre. Esto es una crítica que nosotros hacemos aparte a través de la lectura que vimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la libertad? Y por último, un Heidegger, ¿verdad? Como mencioné recientemente, la pregunta es lo primordial para la filosofía, ¿verdad? Filosofar es preguntarse, van a decir Heidegger, ¿verdad? Por eso Heidegger va a hacer la crítica a los cristianos. No existe filosofía cristiana porque los cristianos tienen la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene tener la respuesta? No tiene ningún sentido filosofar, entonces va a decir Heidegger, ¿verdad? Pero nosotros respondemos que antes de ser cristianos nosotros somos personas y estamos por una cuestión natural obligados a pensar, obligados a reflexionar y también obligados a dar razón de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, el hombre es el único que se pregunta justamente por la pregunta del ser. El hombre es aquel que pregunta constantemente qué es el ser, ¿verdad? ¿Qué es el ser? ¿Verdad? Y como mencionaste, los apuntes que estoy viendo nomás, ¿verdad? Un haz de posibilidades. Ser en el mundo, ¿verdad? Y ser con el otro, ser con el otro. Esta cuestión de que cuando nacemos ya estamos ya directamente como, ¿cómo diría? Como ya orientado a la muerte, eso es fundamental, ¿verdad? En un pensamiento de Hegel. Solamente eso quería comentar, ¿verdad? Sobre Kant y algunas cosas sobre Heidegger y Feuerbach, ¿verdad? Y bueno, eso, ¿verdad? La razón en Kant entonces queda encerrada en el ámbito de lo meramente fenoménico. Excelente, excelente, Víctor. Ahí hiciste un resumen espectacular. Bueno, no sé si hay otras consultas, algunas acotaciones que realizar acerca de lo expuesto. Estamos para compartir.
una de dos acá, ¿verdad? Quedó muy, muy claro. Tengo una pregunta. Crítica a la razón, o sea que ningún libro de Kant no leí aún, y tengo Crítica a la razón práctica. Y escuché que también tiene otra obra, Crítica a la razón pura, ¿es así? Entonces, voy a introducirme un poco en ese material. Tengo acá un librito, acabo de encontrar, y para conocerle mejor al autor. Immanuel Kant es un pensador muy, muy interesante. Y si es que lo abordamos desde su pensamiento del ser dentro del proceso histórico, nos damos cuenta de que tiene unas apreciaciones magníficas acerca del ser que se va haciendo también, ¿verdad? Se va construyendo poco a poco. Es muy recomendable leerlo, entenderlo un poco, porque bien cierto todo lo que va planteando, nosotros día a día vivimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que de repente a nosotros nos considera o por qué nosotros nos consideramos seres autónomos? Autónomo es el ser que se pone a sí mismo las normas por el que va a regir. Heterónomo es acepta todo cuanto viene como norma de su existencia o su obrar. Entonces, pensar un poco, ¿verdad? También esa cuestión de si soy realmente autónomo o todo lo que me viene es un imperativo que viene de otro y que se me impone como para el ejercicio. Entonces, nos mueve bastante Immanuel Kant. Así como les digo a los estudiantes, todos estos pensadores traen ideas maravillosas, pero hay que leer no solamente a ese autor para casarse con él, ¿verdad? Es interesante la propuesta, pero hay que madurar las lecturas. Justamente estoy mirando una parte donde dice: la máxima del amor a sí mismo, prudencia, solo aconseja. La ley de la moralidad ordena, y en definitiva existe gran diferencia entre lo que se nos aconseja y aquello a que estamos obligados. Súper bien, súper interesante, David. Bueno, no sé si Perla, Guillermo, Manuel, Julio, tiene algunas consultas, acotaciones. Estos tres filósofos son contemporáneos, o hay una secuencia. Kant primero está, o yo digo por la evolución que se nota en los tres, ¿verdad? Bueno, vamos a decir lo que son contemporáneos. Bien es cierto que se llevan unos siglos que otros también, ¿verdad? En algunos pensadores, pero están dentro de esta misma discusión. Kant va presentando una propuesta teísta y después empiezan a venir estas propuestas también no teístas, sino ateístas, que ya va madurando el siglo XIX, ¿verdad? Siglo XIX. Y después de Heidegger ya viene una propuesta nietzscheana interesante también, ¿verdad? Porque son de coetáneos, pero son, vamos a decirlo, de la misma época. Ok, gracias. Ignacio, ¿cómo era aquella anécdota que había dicho el maestro? Eh, Todo estaba bien en la filosofía hasta que llega acá, ¿verdad? Sacude mucho Kant, sacude bastante y lo mismo, ¿verdad? Con el sistema que plantea Hegel. Una cosa como para sentarse y para entender, luego te lleva, ¿verdad? Pero Kant con sus propuestas muy interesantes. Y que nutre a la larga nuestras ideas también respecto a
a la visión de Dios. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna aportación. Aparentemente ya no hay, Víctor. Sí, para ir cerrando, ¿no? La cuestión del hombre y la cuestión de Dios son los ejes de la filosofía, ¿verdad? Son los ejes de la filosofía. Siempre recurrimos necesariamente sobre la reflexión sobre nosotros mismos y sobre la existencia de Dios. Más que nunca tenemos que nosotros repensar la existencia de Dios, ¿verdad? En un mundo, como dije al inicio, donde desprecia verdades, donde vive sin imperativos, por decirlo de esa manera, es urgente la reflexión sobre la cuestión de Dios. Es urgente demostrar que Dios existe, ¿verdad? Demostrar que Dios existe. Como siempre digo, muchas veces damos por sabido, pero no podemos demostrar. Entonces la cuestión es demostrar, ¿verdad? Bien. Entonces, Edgar, te agradecemos por tu ponencia, Edgar. La verdad que muy buena ponencia. Y